favor, todos de pie. Bueno, pueden sentarse. Especializada en violencia de este departamento y la licenciada María Fernández Sánchez Castellón, secretaria penal en provincia, en que se está conociendo la causa contra el señor Lester Ruiz por ser presunto autor del delito de abuso sexual en profesor Pamela Ruiz. A tal efecto vamos a contratar la presencia de las partes, me van diciendo su nombre. Buenos días, mi nombre es Gerardo Nazar, fiscal auxiliar, acreditado con carnet número 258. La defensa. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es César Vargas. Actúo como abogado defensor del señor acusado Lester Ruiz. Asimismo, de conformidad al artículo 118 del CPP, pido se me tenga como asistente a la licenciada María José Castellón, que me acompaña aquí a mi lado. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Lester Ruiz. Habiendo contratado la presencia de las partes, mencionó que esta es una audiencia de carácter formal, sencilla y disciplina respecto a la atención y a todo el mundo que pague sus celulares. Asimismo, el suscriptor juez es el mismo que paga la palabra. Esta audiencia está normada en nuestro Código Procesal Penal y por disposición legal del artículo 283 del Código Procesal Penal. La audiencia será grabada en su totalidad y la prueba traída a la vista pública será apreciada por el suscriptor juez en base a las reglas de criterio racional y la lógica, utilizando la perspectiva de género como una herramienta de análisis de la evidente desigualdad entre hombres y mujeres. Le vamos a pedir a la secretaria de actuaciones que vea la relación de hechos sobre lo que vendrá este juicio. Relación de hechos. El día lunes 28 de septiembre del año 2015, aproximadamente a las 6 de la mañana, el acusado Lester Ruiz se encontraba en la dirección situada en el municipio de Ticuantepe, comarca La Dirita, exactamente frente al cuadro de béisbol. Instante en que la víctima, Pamela Ruiz, pasó por el lugar ya que se dirigía al centro de salud. El acusado, al observar a la víctima pasar, le manifestó que tenía unas ricas nalgas, que estaban buenas, y aprovechó que a esa hora no se encontraban personas en el lugar y que no hay casas cercanas para acercarse a la víctima y colocársele de frente. Procediendo el acusado con su mano derecha a sacar un cuchillo de metal color blanco con empuñadura de hule color negro que llevaba al lado derecho de su cintura, prensado entre la piel y el short color gris que el acusado llevaba puesto. Lo colocó en medio de los pechos de la víctima, quien le manifestó que no le hiciese nada, logrando de esta manera el acusado inmovilizarla y que no se opusiera a sus pretensiones. Una vez que el acusado Lester Ruiz logra tener a la víctima Pamela Ruiz inmóvil, procedió a colocar su mano izquierda en los glúteos de la víctima Pamela Ruiz y los empezó a tocar de manera lasciva, manifestándole el acusado que sus nalgas estaban buenas para amasar tortillas. El acusado, al satisfacer su necesidad de tocar los glúteos de la víctima, la soltó, quien aprovechó para retirarse del lugar y decirle al acusado que iría a la policía. La víctima Pamela Ruiz se presentó a la estación de policía de Ticuantepe e informó de lo sucedido al oficial Winston José Calero Monterrey, quien en el instante se trasladó al lugar indicado por la víctima que ocurrieron los hechos. El testigo Calero encontró en un lugar al acusado, quien le realizó la respectiva requisa corporal, encontrándole un cuchillo de metal color negro con empuñadura de hule color negro entre la piel del acusado y el short gris que tenía puesto, trasladándolo a la delegación de la policía de Ticuantepe en calidad de detenido. Por lo que el ente acusador calificó los hechos de abuso sexual previsto y sancionado en el artículo 172 del Código Penal de Nicaragua. Declaró abierto el juicio y mencionó la importancia del acto en que se va a declarar la inocencia o culpabilidad del aquí acusado. Asimismo, se les pide que al momento de hacer sus alegaciones no deberán de mencionar las posibles penas que pudiera imponérsele al acusado. Se les pide que se guarden el respeto debido, que los interrogatorios estén relacionados a los hechos acusados conforme al artículo 157 del Código Procesal Penal. Se les pide que al momento que hagan su pregunta lo hagan de la manera más sencilla, evitando el lenguaje muy técnico que no pueda comprender el testigo que esté declarando. Este es un juicio oral y público, pues todas las pruebas traídas a la vista pública deben ser introducidas de manera oral. Es un juicio contradictorio porque se le ha hecho ser al acusado desde el momento de la acusación los hechos por los cuales el Ministerio Público y la sociedad nicaragüense los acusan. Este juicio se puede suspender cuantas veces sea necesario
hasta llegar a su conclusión, siempre cuando no pase de 10 días. En lo que respecta al acusado, se le pregunta si desea declarar. No. Correcto. Entonces procedemos a los alegatos de apertura. Como solo están limitados a la estrategia que vamos a utilizar, lo vamos a limitar a 2 minutos, no más, porque solo es estrategia. Buenos días, señor juez. Buenos días, defensa técnica. Buenos días al personal que asiste y a todo el personal que está en esta sala. El día de hoy esta representación fiscal pretende probar los hechos establecidos en el libro acusatorio que fueron leídos por la secretaria de Actuaciones a través de diferentes elementos de prueba, como son pruebas periciales, las fiscales de la propia víctima, el relato de ella y además de las pruebas documentales de recibo de ocupación y todos los elementos de prueba. El día de hoy se desvirtuará, esta representación fiscal se compromete a desvirtuar el principio de inocencia que cobija al acusado a través de todos los elementos probatorios que se van a poner en el juicio. La defensa. Buenas tardes, señoría. Como defensa particular del representado Lester Ruiz, si bien he manifestado que voy a refutar la prueba de cargo, asimismo voy a demostrar a través de esa misma refutación que los hechos no ocurrieron como el Ministerio Público los está planteando en su acusación, sino que ocurrieron de una manera diferente, de lo cual usted va a quedar convencido que no existe la responsabilidad por parte de mi defendido de los hechos que se le está acusando, lo que va a caer por su propio peso con la misma prueba de cargo que ha ofrecido aquí el señor fiscal. Muchas gracias. Vamos a proceder a la evaluación de la prueba de cargo, pidiéndole a ambas partes procesales que al momento de hacer su interrogatorio traten de no repetir preguntas para no revictimizar a la víctima continuamente. Entonces, ¿a quién va a pasar primero? Antes de pasar a la primera testigo y víctima, la señora Pamela Ruiz, solicito a su autoridad que por favor retire al acusado de este lugar, que se pueda restringir de manera directa la visión que pueda tener contra la víctima a fin de evitar que ella se sienta intimidada, que se sienta coaccionada o amenazada y posterior a ello pasar a la víctima a declarar. Entonces le vamos a pedir al acusado que pase allá detrás de ella. De aquí al archivo. Siento que si ya se ha colocado al acusado en un lugar no visible, ¿verdad? Para la víctima cuando pase a declarar, entonces vamos a pedir que pase la víctima. En nombre de la República de Nicaragua, promete decir la verdad y toda la verdad. Sí. Si así fuera la 4P, mencionó la 4A, puede sentarse. Cuando hable alto y pausado. Pues la secretaria suspensada está tomando los datos más importantes de su declaración. Bueno. Buenos días, doña Pamela. Buenos días. Mi nombre es Yair Morazán, yo soy representante del Ministerio Público. Antes de continuar, tiene el derecho de ser asistida por un psicólogo, si así lo desea, del equipo interdisciplinario. Yo me siento tranquila para poder declarar. Correcto. Buenos Bueno, días. allá tenemos en el fondo a una compañera del equipo interdisciplinario lista para ayudar. Buenos días, doña Pamela. Mi nombre es Yair Morazán, yo soy representante del Ministerio Público. Usted ha sido citada para declarar en la causa que se sigue contra el señor Lester. Si usted se siente coaccionada o se siente incómoda por algún tipo de preguntas que yo le voy a hacer, le voy a pedir por favor que no está obligado a contestarlas, solo me hace una seña y yo podría repetir la pregunta. También cuando escuche decir la palabra objeción por parte del doctor aquí presente contigo, que igual cuando escuche la palabra objeción usted se detiene a declarar, el juez va a pronunciar si usted responde o no a la pregunta una vez que nosotros hemos debatido al respecto y puede continuar con su declaración. Buenos días, doña Pamela. ¿Me puede decir su nombre completo, por favor? Mi nombre es Pamela Guadalupe Rubí Castillo.
¿Qué edad tiene usted, doña Romela? 36 años. ¿Usted vive dónde, doña Romela? Yo soy de una comunidad que se llama La Delita, que pertenece al municipio de Pipampé, en el departamento de Managua. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir ahí, doña? Desde que nací, 36 años. ¿Usted conoce al señor Lester Ruiz? No, no lo conozco. ¿Usted sabe por qué ha sido llamada a declarar el día de aquí? Sí. ¿Me podría usted contar qué razones la motivó a usted poner una denuncia en la policía y producto de eso estar el día de hoy aquí? Está bien. Yo me recuerdo que un día, lunes 28 de septiembre del año pasado, yo iba al centro de salud de la comunidad de La Delita, que es donde yo vivo. Y me recuerdo exactamente que era un 28 porque yo me estoy atendiendo un problema de salud. Y entonces la cita tengo que ir todos los meses en fecha 28. Entonces la cita la ponen a partir de las 7 de la mañana. Entonces, para agarrar los primeros números eran como a las 6 de la mañana cuando yo me dirigía hacia el centro de salud. Y yo vivo del campo de béisbol 2 cuadras al sur. Entonces yo recién salía de mi casa y cuando iba pasando por el campo de béisbol, yo vi un hombre que andaba de short, de camiseta y de chinela. Pero yo lo vi, pero justamente está sobre el andén que da hacia el centro de salud. Entonces yo voy pasando y fue cuando él me hizo la versión de la cual fue víctima. ¿Usted podría decirnos a qué se refiere cuando dice le hizo la agresión? Bueno, para mí es bien incómodo decir esto, pero cuando yo iba pasando, él se sacó un cuchillo de la parte de la cintura, de la parte derecha. Entonces yo sentí miedo, porque yo pensé que primero que me iba a robar o a intimidarme. Pero cuando yo voy pasando, entonces él me tomó y me lo colocó aquí en la parte superior del tórax. Me lo puso y me dijo unas palabras. Cuando dice él, ¿usted a quién se refiere, señor? Al hombre que estaba allí, que fue la persona que está siendo acusada. ¿Usted sabe el nombre de ese señor? Supe el nombre porque yo, después que pasó eso, yo me fui a la policía a poner la denuncia. Entonces yo le indiqué que a dónde era el lugar, que quién era el hombre, y efectivamente lo tomaron. Me dijo el oficial que me atendió que se llama Lester Ruiz. Si yo le muestro una foto a ese señor, ¿usted la reconocería? Sí, claro que sí. ¿Es este señor? Sí, él es. Okay. ¿Y él se hacía acompañar con cuántas personas ese día? Él estaba solo, el lugar estaba completamente solo, por eso fue que me dio más miedo cuando yo lo vi que sacó el cuchillo. ¿Ese lugar es habitado? ¿Ese lugar es...? Es solo porque es un campo, sí, es solo porque es un campo de béisbol, entonces queda afuera de la comunidad donde yo habito. Entonces, y a esa hora, a las 7 de la mañana, no hay personas en el lugar, porque generalmente comienzan a jugar los muchachos que practican ese deporte, pero ya de las 10 de la mañana en adelante. ¿Estaba oscuro todavía a las 7 de la mañana o cómo estaba? Ya estaba bastante claro, pero no había nadie. ¿Usted logró verlo con tiempo a este señor, o sea, previo a que él que le agrediera? Sí lo vi, pero lamentablemente como todo eso es un campo, un monte, lo que hay, esa es la única pasada justamente donde él estaba. ¿A qué distancia aproximadamente usted lo vio? Como de aquí hasta donde está aquí el estrado. ¿Usted me dijo que conoce al señor Lester del barrio? No, yo nunca lo había visto hasta ese día. ¿Él estaba acompañado con otras personas? Estaba solo y no había nadie, absolutamente nadie solo. Aparte de él, pues, y yo que iba pasando. ¿Usted podría describir qué color era o cuáles eran las características del cuchillo que puso cerca de su humanidad? Sí, era un cuchillo grande como lo que uno usa en la cocina. Grande y en la parte del mango que no tenía cacha, sino que lo que tenía era un hule. La empuñadura era de hule. ¿Qué color era esa empuñadura? Negra. Usted dice que él se le aproxima y le agarra por la espalda. Sí, justo cuando
reaccionó fuerte hacia él. Sí. Me jaló. Le tocó su pecho. Objeción, señor juez, por consideración a la víctima, he estado dejando pasar ciertas preguntas sugestivas, dada la vulneración en la que ella se encuentra por este caso. Sin embargo, el señor fiscal estaba abusando de la pregunta sugestiva que no puede hacer en un interrogatorio directo. Por lo que le pido a usted, ¿verdad?, que llame la atención al señor fiscal, que haga sus preguntas de manera directa. Sí, le vamos a pedir al compañero fiscal que haga las preguntas de manera directa, porque también estoy sintiendo que se está victimizando a la víctima. Al preguntársele cuestiones que van, que pueden hacerle recordar esa vivencia traumática que vivió. Ok, voy a reflejar mi pregunta. Señora Pamela, bueno, ya nos quedó claro que usted fue tocada en la forma en que fue tocada por el Señor. Posterior a esos tocamientos que usted nos relata, le hizo el señor Lester, ¿qué sucedió en ese momento posterior a eso? Bueno, cuando pasó lo que pasó y me dijo las palabras, él me soltó. Entonces, yo le dije que iba a ir inmediatamente a la policía a poner la denuncia. Pero no me siguió y no me dijo nada, solamente me soltó y yo le dije eso y me fui a la policía. ¿Qué actitud tuvo él cuando usted le dijo eso? Ninguna. Quizás tal vez no me creyó lo que yo iba a la policía. Ya no fui al centro de salud, sino que me dirigí a la detención. No más preguntas. Buenas tardes, doña Pamela. Buenas tardes. Yo me llamo César Vargas, soy abogado. En este momento yo ejerzo la defensa del señor que está siendo acusado, el señor Lester Ruiz, ¿verdad?, como un derecho que él tiene a que tiene que ser defendido en juicio, ¿verdad?, independientemente de lo que lo estén acusando. Habiendo escuchado lo que usted ha relatado, pues también tenía algunas preguntitas que hacerle. Usted le mencionaba al señor fiscal que ese día, que refiere que fue víctima de un tocamiento, se dirigía al centro de salud, ¿es así? Así es. También decía usted que tenía una cita mensualmente en la misma fecha, ¿es así? Sí. Exactamente, ¿a qué centro de salud es que iba usted? Al centro de salud Berta Calderón, que pertenece a la comunidad andina. Más o menos, ¿a qué distancia está de su casa ese centro de salud? A 6 cuadras. Me faltaba todavía para caminar, para poder llegar al centro de salud. ¿Cuánto le faltaba para 4 llegar? cuadras más o menos. Tenía que seguir recto 1 cuadra y después 3 cuadras a la derecha, que haría hacia el sur, porque el centro de salud queda en una esquina. ¿Podría describirnos usted en ese lugar donde mencionó que encontró a este señor, ¿verdad? ¿Cómo es el lugar? ¿Es una calle? ¿Cómo es el lugar? ¿Lo puede describir? Sí. Es en cuadra, sin embargo, porque nosotros vivimos del otro lado del campo. Entonces, ahí donde es el campo, ahí es donde prácticamente termina la comunidad. Pero yo vivo del campo todavía siempre de frente. Entonces, para yo llegar a donde es el campo, el lugar ya es solo, porque ya eso ya es monte. Ya es monte, ya es más deshabitado. Porque ya la parte urbana de la comunidad ya es donde el centro de salud en delante, donde allá hay escuelas y hay algunos centros de negocio. ¿Hay algún camino por donde usted se iba desplazando o era sobre el monte? No era monte, era un andén. Era un andén que es el que divide del campo de béisbol. ¿Esta persona que usted dice que la agredió estaba sobre el andén o estaba a cierta distancia? No, es sobre el andén, en la pasada. O sea que usted, al ir caminando hacia donde se dirigía, se encontró con él. Sí. ¿En qué momento es que dice usted que él comienza a decirle ciertas palabras? Justo cuando yo iba pasando.
Quizás estaba a unos 3 pasos de donde él se encontraba cuando él me refirió las primeras palabras. Yo presté oído sordo y justo cuando fue pasando la parte de él fue cuando él me jaló y me puso el cuchillo. Decía usted que eran aproximadamente las 6 de la mañana del 28 de septiembre, ¿es así? Sí. Bueno, estábamos en pleno invierno. Ese día estaba lloviendo. No, Estaba nublado. estaba normal. Estaba normal, pero lo que pasa es de que ahí no llueve porque ahí hay aire. Le pregunto esto porque me interesa saber sobre la iluminación del lugar. A las 6 de la mañana, ¿qué tan claro estaba? Claro. Información, señoría. Yo creo que la defensa ha estado abundando sobre las preguntas, eso ya lo dijo anteriormente la víctima, y creo que seguir sería revictimizarla, seguirle preguntando lo mismo. Le vamos a pedir a la atención técnica que usted no repetir las mismas preguntas. Bien, doña Pamela. Mencionaba usted que nunca había visto anteriormente a esta persona. ¿Cómo fue que logró reconocerlo posteriormente en la policía? Sí, porque cuando yo me dirigí a hacer caso de policía, poner la denuncia, yo le dije al oficial que cómo era esta persona, le di la descripción física y el shock que andaba. Entonces inmediatamente él me tomó la denuncia y se dirigió junto conmigo al lugar y fue cuando lo encontramos y efectivamente era él y siempre seguía estando solo en el lugar. O sea, que el momento que lo captura la policía, usted estaba presente. Sí, Posterior a eso, la policía la remitió a usted a ser atendida psicológicamente. sí, porque por el estado en que yo me encontraba, estaba nerviosa, estaba llorando, entonces ellos me remitieron a una persona especialista. Después de esa valoración psicológica que le hicieron, ¿usted ha seguido sintiendo esos síntomas de nerviosismo? Sí. No tengo más preguntas, señor juez. Bueno, le agradecemos su comparecencia. Si quiere, puede sentarse ahí a la par del compañero fiscal. Y se le menciona que conforme a la ley tiene intervención de ley en todas las etapas del proceso. Puede sentarse ahí. Si tiene alguna observación que hacer, entonces se puede hacerla perfectamente. Siguiente testigo. Esta representación fiscal ya vamos a declarar a la psicóloga forense Isia Andrea Suárez. Promete decir la verdad y toda la verdad. Lo prometo. Ya se fue la patria Pedro, después mencionó la patria de Madrid. Puede sentarse. Habla alto y pausado. Previo a que comience el delito a rendir su testimonio, voy a solicitar que, dado que ya la víctima fue evacuada, que se regrese nuevamente a su lugar a los representados. Antes que lo pase directamente al acusado, solo déjeme preguntarle a la víctima si a ella si se siente bien, pues que estar al lado con él, ya sea para sacarla de la sala y posteriormente después de la mampara, una vez que él está sentado, poderla sentar. Déjeme preguntarle. No importa si está el acusado. Ok, dice ella que se siente bien y que no importa si el acusado pasa. Vamos a continuar entonces, y vuelvo a señalar que cuando hagan sus interrogatorios nos embarquemos en base a los hechos acusados conforme al artículo 157 del Código Procesal Penal. Buenos días, yo soy fiscal auxiliar del Ministerio Público. El día de hoy le llamamos a declarar en esta causa que se sigue contra el señor Lester Ruiz en perjuicio por el presunto autor del delito de abuso sexual en contra de Pamela Rubí. Le voy a hacer una serie de preguntas. Si usted no entiende o la forma en como yo le planteo la pregunta, le voy a pedir por favor que solo me haga seña y yo voy a replantear la pregunta. A la hora de escuchar a usted la palabra objeción por parte de la defensa del señor César Vargas, por favor, abstenerse a responder, y una vez que el señor juez le haga la señal, usted puede continuar respondiendo. ¿Usted conoce a la señora Pamela Rubí?
Disculpe, ¿quiere decir cuál es su nombre? Sí, mi nombre es Digna del Rosario Espinosa Palma. ¿A qué se dedica, Digna? Soy psicóloga especialista en forense. ¿Cuántos años tiene de trabajar en esa especialidad? Tengo 9 años de ser psicóloga y tengo 5 años de ser forense, especialista en forense. ¿Acreditada por El IML. ¿Trabaja en qué institución? Trabajo para el Instituto de Medicina Legal. Usted recibió un oficio el día 28 de septiembre del 2016, 15, disculpe, donde se remitía a peritaje a Pamela Rubín. Sí, es correcto. Transferida por el oficial Winston José Calderón Monterrey. ¿Cuál era el fin de ese peritaje? Para determinar si existía daño o no en la usuaria. Cuando digo daño, a nivel emocional. ¿Podría describir cuál fue el procedimiento utilizado por su persona? Sí, en primera instancia fue la entrevista, en este caso semiestructurada. Luego tenemos, ¿verdad?, las documentales, que en este caso es la entrevista única que refiere, en este caso, el investigador de la Policía Nacional. Como tercero, los test proyectivos que se le aplican a la usuaria, la escala de actividad global del DSM-4, eso. ¿A qué conclusión llegó usted en esa aplicación? Sí, bueno, en el caso de la usuaria Pamela Ruiz Castillo, de 36 años, efectivamente la usuaria, dentro de las conclusiones, refiero que presenta un daño a su integridad psíquica producto del evento vivenciado el día 28 de septiembre del año 2015. Este daño, ¿verdad?, al momento un diagnóstico de reacción a estrés agudo por el tiempo en el momento que fue valorada la usuaria. ¿A qué hora la valoró usted? Sí, yo la valoré alrededor de las 11 de la mañana. ¿Y ella le relataba que los hechos habían sucedido? A las 6 de la mañana. ¿De qué día, disculpe? Del 28 de septiembre del año 2015. Una pregunta. ¿Usted me podría decir cuáles fueron las causas directas de esos hallazgos? Perfecto, yo encuentro al momento de la valoración que existe una causa directa por el motivo que se está denunciando. En este caso, el tocamiento en el cuerpo de la usuaria, como lo refería la señora Ruiz en su momento. ¿Cuáles fueron los síntomas y signos que presentaba la víctima en ese momento? Sí, en el momento, ¿verdad?, había temblor, había ansiedad, había llanto, se le realizó intervención en crisis, luego para proceder y seguir valorándola. En su momento verborreica, lo que significa que hablaba desesperadamente y hablaba sin cesar, no paraba de hablar. Expresaba evidentemente el hecho de que el señor le puso un cuchillo entre medio de sus pechos y con una mano sostenía el cuchillo y con la otra tocaba sus nalgas, como ella refería. Expresaba también de que ese tocamiento que le hizo también le verbalizó algo, que era que sus nalgas estaban ricas como para amasar tortillas. Evidentemente eso se le grabó en su psiqui y eso es algo que lo reitera en demasiadas ocasiones, lo reiteraba, ¿verdad?, y lo decía y lo volvía a decir. En el momento, ¿cuál era el estado psicológico de ella? O sea, ¿estaba ubicada en tiempo, espacio? Sí, estaba ubicada en las 3 esferas, tiempo, espacio, lugar. Sin embargo, había una alteración, ¿verdad?, emocional, no había alucinaciones, ¿verdad?, eso es importante que ustedes lo sepan, no había alteración de ningún tipo en ese momento. Previo a eso, ¿usted tuvo acceso a alguna entrevista previa que se le haya realizado a la víctima? Disculpe. ¿Usted tuvo acceso a alguna entrevista previa o ustedes le hicieron lo que le llaman la entrevista única que está realizando la policía? Es correcto, a mí se
se le hizo llegar, ¿verdad?, la entrevista única, el oficial Winston José Calderón Monterrey. ¿Era coincidente el relato de la entrevista única con el que narraba la víctima? Existe coherencia entre el relato de los hechos, la entrevista única, ¿verdad?, al momento de la peritación. Nueva pregunta. ¿Tiene su intervención la acusación? Buenas tardes, licenciada Digna. Mi nombre es César Vargas. En esta ocasión yo estoy representando la defensa del señor Lester Ruiz, quien está siendo acusado el día de hoy. Bueno, ya escuché, ¿verdad?, lo que ha relatado usted su diagnóstico y solo quiero que me aclare algunas cositas. Mencionaba usted que al momento en que valoró a doña Pamela Rubí, encontró un cuadro de estrés agudo, ¿es así? Es correcto, una reacción al estrés agudo. Esa reacción, de acuerdo a lo que usted observó, ¿en cuánto tiempo más o menos se minimiza o desaparece? Desaparece, pero tiende a hacerse crónico, a un estrés, en este caso postrauma, que le llamamos nosotros crónico, pero tiende a desaparecer a los 4 o 6 meses si la usuaria no está en tratamiento, en este caso psicoterapeuta. Posterior a esa valoración que usted le hizo el 28 de septiembre del 2015, ¿le hizo alguna segunda valoración? No, hasta el momento solo se le realizó ese tipo, ¿verdad?, esa entrevista en ese momento, esa valoración. Podríamos decir entonces que usted no sabe si ella ya superó ese estrés. Sí, la Señoría, yo creo que la pregunta es necesaria en virtud de que a ella el caso no se está acusando por violencia psicológica, solamente para ver el estado emocional en que se encontraba en ese momento la víctima y volverle a hacer o repetir sobre una nueva valoración psicológica sería revictimizar, y no es eso el hecho en sí, es que se está acusando por abuso sexual. Recuerdo a mí que la perito que estaba creando es psicóloga forense, no es psicóloga clínica, entonces la pregunta debe estar enmarcada dentro de su especialidad. No tengo más preguntas, señor. En lo que ya declararon Pamela Ruiz, Winston José Calderón Monterrey y la teniente María de Jesús Rocha, asimismo ya declaró la compañía psicóloga forense y se ha presentado en esta audiencia los objetos ocupados como fue el cuchillo. Pasamos a los alegatos de cierre. Les vamos a pedir que los alegatos verten sobre la prueba expuesta en juicio, no sobre otra cosa. Bueno, esta representación fiscal, tal como lo prometió en la audiencia inicial, es evidente que ha quedado demostrado la teoría práctica propuesta en la relación de hechos de la acusación, misma que ha sido corroborado con todos los elementos de prueba que apuntan a que el día 28 de septiembre, pues evidentemente a las 6 de la mañana, la señora Pamela Rubí, al transitar por la comarca Dirita, exactamente frente al cuadro de gol, fue interceptada por el señor Lester Rubí, quien, aprovechándose de su condición de poder, aprovechándose de las condiciones de baldías del lugar, de la zona, que había pocas personas, sacó un cuchillo metálico color blanco y se fue colocado en la víctima, situación que pudo haber sido corroborado tanto por la declaración de la señora Rubí, que fue convincente, fue coincidente, y como lo planteó la perito psicóloga, ella estaba ubicada en tiempo, espacio y lugar en el momento que fue peritada y que evidentemente coincide con los hechos narrados, y que a su vez fueron el lugar de los hechos quedado acreditado a través de croquis, la inspección ocular y croquis que realizó el inspector Winston. A su vez, como ha quedado demostrado con la teniente María de Jesús Rocha, quien se dirigió en la patrulla policial acompañada de la víctima, quien no titubeó en ningún momento al señalar al acusado, al señor Lester, misma que también nunca tuvo ningún tipo de discordia con relación a coincidir y a demostrar de que evidentemente con la fotografía mostrada a ella dijo que quien es el acusado. Ella manifestó también la víctima cómo fueron esos tocamientos lúbricos realizados por el señor Lester, y razón por la cual
no le queda más esta autoridad, no le queda más a esta representación fiscal que conforme al artículo 172 se dé un fallo de culpabilidad en contra del acusado Lester Ruiz. Gracias, señoría. Buenas tardes nuevamente. Básicamente la prueba de este caso se limita a 4 testigos, entre ellos la propia víctima, la señora Pamela Rubí, que en sí es la única testigo de los hechos, porque el resto es la psicóloga forense que encontró en su valoración cierta afectación psicológica de la señora Rubí, y los 2 oficiales de policía que hicieron los actos de investigación, Wilton Calero, que solamente fue quien realizó la detención, y la oficial María Jesús Rocha, quien realizó el resto de actos de investigación. Estamos hablando entonces que esta prueba se circunscribe a lo que es la versión de la víctima. Como bien sabemos, pues, puede ser habilitante la declaración de la víctima para tomar la decisión en un caso. Sin embargo, este valor de credibilidad tiene que contrastarse contra toda la prueba en su conjunto, de tal manera que será su autoridad, a través de su análisis intelectivo y usando la perspectiva de género, quien determinará si realmente el valor de credibilidad de la víctima en su declaración es suficientemente habilitante para desvirtuar la presunción de inocencia de mi representado, lo cual yo considero que no. Decía el señor fiscal en su teoría del caso, y así lo planteó en su acusación, de que en este caso mi representado había hecho tocamientos lúbricos en la señora Pamela Rubí. ¿Qué debemos entender por tocamientos lúbricos? Pues la misma palabra lo dice, que son tocamientos que produce lubricación, ¿verdad? Con ánimo de una provocación sexual. En este caso, pues, decía la teoría del caso que le tocó uno de sus glúteos a la señora. Semánticamente yo no considero que eso sea un tocamiento lúbrico. Por el contrario, considero que ese hecho es atípico a lo que quieren encasillar como violencia sexual, y como máximo será una falta contra las personas en caso que su autoridad considerara responsable a mi representado Lester Ruiz. Y por estas razones, pues voy a pedirle un fallo de no culpabilidad a su favor, y subsidiariamente, si usted considera que tiene alguna responsabilidad, pues esta responsabilidad no podrá ser más que una simple actos contra las personas que están como falta penal en nuestro Código Penal. Muchas gracias. Por el derecho a la última palabra. No voy a hacer uso del derecho de última palabra. Correcto. Conforme a lo que establece nuestra norma procesal, le damos la palabra aquí a la víctima si desea decir algo. No, señor juez, yo ya hablé lo que iba a declarar. Correcto. Vamos a darle la oportunidad. Después de haber apreciado la prueba expuesta en juicio, analizando de manera individual y en su conjunto, y utilizando la perspectiva de género como una herramienta de análisis de la evidente desigualdad entre los hombres y las mujeres, analizando las circunstancias en que se dieron los hechos, en el cual fue un lugar donde la víctima no podía ser auxiliada por nadie, hubo un cuchillo que fue ocupado, y está también la acreditación del lugar de los hechos por medio de creo que hecho por la Policía Nacional. Se encontró también daño psíquico acreditado por la perito psicóloga. Esta autoridad considera culpable al señor Lester Ruiz del delito de abuso sexual en concurso de algo, el delito de violencia psicológica tipificado en los artículos 11 inciso A y el de abuso sexual 172 del Código Penal. Terminamos la cita para la audiencia de la pena el día de mañana a las 9 de la mañana. Se le pide a la defensa técnica traer preparadas y bien argumentadas las atenuantes
y al Ministerio Público traer preparadas las agravantes, señalando que deben de ser probadas para poder ser tomadas en cuenta.